Le damos la bienvenida a Beverly Kent, economista y coordinadora de Diálogo 2000, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Hola Beverly, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. ¿Qué tal, Claudio? No, un gusto. Bueno, estás como, se te escucha como que estás adentro de una cortina de viento. A ver si podemos cambiar algo, no sé. ¿Eso es algo mejor? Ahí estamos un poco mejor, ¿no? Sí, ahí estamos un poquito mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Beverly, te volvemos a llamar porque el foro, la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda se ha pronunciado en estos días a través de un escrito y de un pedido de firmas, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata esto? Efectivamente, aquí estamos, decimos, a un año más o menos, ¿no? de pandemia, por un lado, y por otro lado del lanzamiento de esta campaña por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Entonces nos parecía que un buen momento para hacer un poco de balance, ver dónde estamos en este momento y llamar nuevamente a todas las organizaciones, a toda la población a sumarse, a dar fuerza a este reclamo, a no seguir pagando lo que no debemos. El año pasado muchos ojalá pudieran participar de alguna manera en el juicio popular a la deuda y al FMI, que obviamente por la pandemia tuvimos que hacer de modo virtual, pero después de casi 6 meses de recibir denuncias, testimonios de un centenar de organizaciones populares, mostrando, en cierto sentido, manifestando el impacto y las consecuencias de la deuda en todas las dimensiones de nuestra vida, podemos hablar en pocas palabras del aumento de pobreza a más del 40% de la población, o el hecho de que casi el 60% de nuestra niñez está creciendo en condiciones absolutamente inaceptables, Sí. De pobreza, de denegación de derechos básicos como la salud, la educación, el hambre. Bueno, en ese escenario decimos qué pasa con la deuda y qué pasa ahora con las negociaciones, fundamentalmente con el FMI, donde todos hemos podido ver en las noticieras que por un lado se negocia estirar los pagos de una deuda para 10 años, o algunos incluso plantean para 20 años, y por otro lado se denuncia que ese mismo acuerdo con el Fondo Monetario es un fraude, que es un acuerdo que no cumplió con la ley argentina, no cumplió con las responsabilidades y la normativa administrativa aquí en Argentina. Fue un acuerdo públicamente sabido por sus propios responsables, como por ejemplo el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, que comentaron públicamente que fue un acuerdo impulsado por el presidente Trump directamente para favorecer la reelección de Mauricio Macri. Entonces tenemos que preguntarnos por qué nosotros tenemos que pagarlo. Y decimos así, ni en 10 ni en 20 años. Basta de pagar lo que no debemos, y por eso está circulando ahora este pronunciamiento, invitando a todas las organizaciones, las personas a sumarse, y vamos a ir definiendo en las próximas semanas nuevas estrategias de movilización, complicadas, por cierto, en este momento de pandemia, pero sentimos la necesidad de seguir expresando y preguntando si la deuda es ilegítima, si la deuda es denunciada por el propio gobierno en este momento como fraudulento, ¿por qué lo tenemos que seguir pagando nosotros? Con los recortes en el presupuesto social, los recortes en el presupuesto de salud, de educación, lo que es la rebaja en los salarios, en las jubilaciones, o sea, un ajuste que sigue su curso desde el momento del acuerdo
2018, y que en este momento se está planteando que incluso pagando en 20 años va a ser imposible. Claro. Supone un nivel de crecimiento imposible. Sí, Beverly, lo que se decía era eso, ¿no? Que aunque sean 20 años, es imposible de pagar en la situación que se encuentra Argentina hoy. Pero contanos una cosa, más allá de las negociaciones y del tiempo que lleve negociar, y si deciden negociar a 20 años, Argentina paga intereses todos los meses. Y esos intereses es plata que no reduce capital, es solamente intereses, digamos, que seguimos pagando encima de una deuda fraudulenta unos intereses que no nos corresponden tampoco. Efectivamente, hay mucha discusión en este momento sobre el cuarto IFE, que claro, como sabemos no se pagó. Pero sí, en noviembre, en febrero y nuevamente en mayo, se pagan un poco más de 300 millones de dólares en intereses solamente al Fondo Monetario Internacional. O sea, si nosotros tomamos esos 3 pagos, se hace 4 en el año, se hicieron 4 del año pasado, sí, se prevé hacer 4 este año, pero si tomamos solamente esos 3 pagos, noviembre, febrero y mayo, ahí tenemos un IFE. 10.000 pesos por 9 millones de argentinas y argentinos. Claro. Y bueno, podemos decir que no es casual que se cortó el cuarto IFE justo en el momento que se tenía que pagar en noviembre esos intereses al Fondo Monetario. Claro. O sea, ese es un solo ejemplo efectivamente de este ajuste que sigue en curso. Claro. Y sabemos que al ritmo que vamos, solo va a empeorar las cosas. Claro. Y esto anoche justamente tuvimos un encuentro, un conversatorio, justamente para evaluar un poco la situación actual de la deuda y las negociaciones. La grabación está en YouTube, lo recomiendo porque la verdad es que fue un debate súper claro, digamos, en cuanto a la situación. Sí. Y ahí lo que vemos es que solamente pagando los intereses, a los cuales tal vez se podía llegar a pagar este año con los sacrificios que implica, pero el próximo año ya es imposible. Claro. No hay desarrollo soberano concebible. Entonces eso sabemos que significa seguir atado al sistema de endeudamiento permanente y también seguir atado a este modelo productivo que más bien es un modelo destructivo, como estamos viviendo en este momento, por ejemplo, en Andalgalá, en Catamarca. Sí. Por tomar uno de los miles de conflictos de este modelo productivo. O sea, para tener las divisas para pagar esta deuda, para pagar esos intereses sobre la deuda, se promociona un modelo extractivista, especulador, saqueador, contaminador, excluyente. Pongámosle todos los adjetivos que queremos. Claro. Ese modelo de megaminería, ese modelo de fumigación de las escuelas, ese modelo de reprimir y represar a los ríos, o sea, todo lo que es extractivismo en nuestro país, que es el eje fundamental en estos momentos del modelo económico junto con la especulación, bueno, ese es lo que se aferra a ese modelo para poder seguir pagando intereses sobre una deuda que por otro lado decimos absolutamente fraudulenta. Totalmente. Y esto, digamos, tenemos que pensar que efectivamente si no se rompe con la lógica de este modelo, de este sistema de endeudamiento perpetuo, ahí no hay escapatoria. Claro. Dentro de ese modelo no hay escapatoria. Yo creo, Beverly, nosotros lo venimos denunciando o lo venimos diciendo desde hace varios programas en distintas editoriales y demás, a ver si vos coincidís con nosotros, que es un buen momento para cambiar las cosas. Porque Argentina está viviendo una crisis tremenda, económica, social, digamos, por donde se la mire, está fundida por donde se la mire, y es un buen momento para cambiar todo de raíz. Efectivamente, como se
ha tenido otros buenos momentos, podemos decir, como podemos decir, al finalizar la dictadura. Claro. Un buen momento, digamos, hubiera sido para decir, oye, como se dijo en la campaña electoral en este momento, todos sabemos que esta deuda es absolutamente fraudulenta. Claro. Incluso en ese momento el acuerdo que se firmó el FMI con la Junta Militar, apenas 2 días después del golpe, argumentando, bueno, ahora hay estabilidad política en Argentina, todos los bancos pueden prestar. Bueno, desde ahí en adelante sabemos que la deuda es fraudulenta. Claro. En 2001, 2002, después del colapso, ese colapso que surgió porque efectivamente se dejaron de prestar a la Argentina la plata que necesitaba para pagar los intereses. Y estamos en este momento en Argentina en una situación muy similar, donde nadie quiere prestar, aunque sea para cobrar sus propios intereses. Claro. Entonces, con la pandemia, con la crisis que es reconocido a nivel mundial, la crisis sanitaria, la necesidad de dar prioridad a la salud, a la vida en su forma más directa, la crisis económico mundial que existe, la crisis ecológica y climática que existe también a nivel mundial, no se explica frente a una situación donde el gobierno mismo denuncia lo fraudulento de este acuerdo con el Fondo Monetario, porque se aferra a seguir pagando. Claro, totalmente. Nosotros tuvimos hace, unas 6 semanas atrás, con Nora Cortiñas, con Adolfo Pérez-Esquivel, tuvimos una reunión en el Ministerio de Economía. Y en un momento Nora le pregunta, digamos, así como es su costumbre, a boca abierta, digamos, ¿y por qué se sigue pagando? Y los funcionarios le miraron un poco ofuscados y dicen, bueno, si no pagamos al Fondo Monetario, directamente nos van a dejar de prestar. Claro. No solo el fondo, sino el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, esa es la lógica. Si no seguimos pagando los intereses, no nos van a prestar para que tengamos la plata para seguirlos pagando. Y mientras tanto, todos esos préstamos, obviamente, van condicionando otros aspectos de la política económica. Porque esos préstamos que vienen del fondo, o los préstamos que vienen del Banco Mundial o del BID, siempre también están condicionados. Claro. Están condicionados, por ejemplo, a que los servicios, lo que como el agua, que es un derecho humano para toda la población, se van condicionados a que esos derechos humanos pasan a manos privadas, por ejemplo. Se impuso otra vez una privatización de lo que son las jubilaciones, la seguridad social. O sea, hay una tendencia ahí que se va enforzando a través de esos préstamos como un ejemplo, porque el propio modelo mismo, volvemos al extractivismo en este momento, a la privatización de los servicios básicos. Ese es todo un modelo que se promociona a través de esa atadura que es la deuda. Claro, bueno, sí, totalmente, ¿no? Claro, muy claro cómo se manejan y cómo pretenden seguir gobernando con las mismas recetas desde los últimos 40 años. Pareciera que no se dieron cuenta que el resultado final del país que tenemos, con 20 millones de pobres, 8 millones de desocupados, la juventud que no tiene futuro, pareciera que no se dan cuenta de esas cosas, que no las ven, ¿no? Lo trágico es que lo ven. Lo trágico es que después de cada colapso, cada tanto, podemos decir, o sea, fines de los años 80, año 2002, 2003, e incluso el año pasado, el Fondo Monetario, por ejemplo, saca un informe, hace su autocrítica y dice, mira, que pensábamos que con esto íbamos a promover la estabilidad, el crecimiento, digamos, todas las bondades del mundo. Sí. Pero las cosas no pasaban como nosotros esperábamos. Claro. Qué pena. Sí. Pero siguen pagando. Claro. Siguen pagando y siguen. Porque los intereses que paga Argentina en
este momento es lo que usa el Fondo Monetario para pagar los sueldos de sus funcionarios. Eso es así de clarito. Así que sí, decimos, la situación es dramática en cuanto a las consecuencias que trae para el pueblo, para la naturaleza, por la soberanía del país, esta situación. Me parece que antes estaba hablando un poco de la situación de la hidrovía, ¿no? La licitación del río. Eso también obviamente forma parte de la problemática de la deuda. Las privatizaciones de los años 90 vienen directamente de la crisis del endeudamiento, y en ese momento fue la forma de pago que se encontró, en lo cual pagamos todas las joyas de la abuela para seguir teniendo una deuda cada vez más grande y una carga de pagos cada vez más grande. Y en este momento decimos que efectivamente falta la unidad de las fuerzas populares, falta esa fuerza que también tiene que estar en la calle, tiene que estar en cada reclamo paritario, tiene que estar en cada reclamo de la educación, de la salud, para tener los insumos y los salarios necesarios. Esto todo es imposible si seguimos aferrados al pago de una deuda que además sabemos que no es nuestra. No, totalmente. Una deuda ilegítima, ilegal. Eso se vio también muy claramente en el juicio popular a la deuda y al FMI, que termina condenando a esa deuda como crimen de lesa humanidad económica. Sí. O sea, un verdadero genocidio, un ecocidio a goteo, si se quiere. Sí, Beverly, para terminar, dos cositas, a ver que me puedas responder brevemente, porque también anterior al juicio popular había un juicio de la justicia. El juez Ballestero había fallado en la investigación que hizo Olmos, digamos, a favor de que no debía pagarse la deuda y que el Estado tenía que tomar medidas sobre eso, ¿no? Había encontrado un montón de ilícitos. Como para recordarle a los oyentes que no es solamente un juicio popular y caprichoso el que está hablando de que esta deuda no se puede pagar. Ya había anteriormente un juicio de la justicia. Y por otro lado, cuando termine de responderme eso, decirle a la gente cómo se puede sumar a la autoconvocatoria, dónde pueden empezar a ver los videos, preocuparse, ocupar las calles. Bueno, así simplemente para decir con respecto a estos juicios, sí, como decir, había ese famoso juicio de Olmos que él impulsó durante 18 años, hasta lograr el fallo en el año 2000, que entre otras cosas decía, bueno, mucha gente como Martínez de Oz, el ministro de Finanzas de la dictadura, ya no se podía condenar porque eran crímenes que se habían ya prescrito. Bueno, este es un absurdo. Claro. Y esto se planteó en el juicio popular ahora a la deuda y al FMI, diciendo que esas garantías que a veces se plantea en los procesos judiciales no corresponden, no tiene base, sino es para proteger un derecho. Claro. No son garantías para proteger antiderechos. Claro. Y en ese sentido vamos a tener que ser muy alertos ahora, porque es importante que el gobierno está en este momento sumando a las querellas que ya han existido desde hace 2 años contra el acuerdo con el Fondo Monetario, y desde el viernes pasado, cuando la Procuración Nacional abre un expediente que tiene que ver justamente con saber dónde fue la plata y cómo recuperar la plata para el Estado Nacional, o sea, para nosotros. Lo que se vio en el juicio es que durante todos estos 40 años y pico después de la dictadura, sí, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, además del Poder Ejecutivo, han sido totalmente cómplices de este pago de una deuda que no debemos. Entonces tenemos que estar muy alerta en este momento. Es importante que se inicien estas nuevas querellas, que el Estado pone su peso en esas querellas, pero tenemos que asegurar que hay un Poder Judicial que asume su responsabilidad,
que haya un poder legislativo que asuma su responsabilidad, además del poder ejecutivo. Y eso, para eso necesitamos fuerza popular, fuerza social. Bien. Y por eso, bueno, en este momento sí, invitamos a todos a tomar contacto con la autoconvocatoria. Lo pueden encontrar por el sitio web, lo pueden encontrar por YouTube, Autoconvocatoria Deuda, por Facebook, por Twitter, por Instagram, y ahí pueden tomar contacto con este pronunciamiento, sumar la firma. Nos encontramos por lo general los lunes por la noche en una reunión virtual. Ahí quienes se interesen pueden tomar ese contacto por Facebook, por el sitio web, o mandando un correo a nuestro buzón, que es autoconvocatoriadeuda@gmail.com. Perfecto. Así que estamos a disposición, esperando y queriendo sumar, articular luchas, encontrar la fuerza de la unidad. Es nuestra herramienta en este momento. Perfecto. Y se puede decir a las claras que no somos deudores, sino somos acreedores, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno. La deuda es con el pueblo y con la naturaleza. Es la única deuda que tenemos que pagar. Perfecto. Muchísimas gracias, Beverly, por estos minutos que nos diste. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Muy bien. Adiós. Estuvimos hablando con Beverly Kene, coordinadora, economista y coordinadora de Diálogo 2000 y miembro de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Nos vamos escuchando a la López.